Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Gámez. Estamos en la Facultad de Ingeniería en Sistemas. En el curso de Cálculo 1 nos dejaron hacer un video tutorial sobre derivadas trigonométricas por regla de la cadena. Mi nombre es Gary Salazar. Y mi nombre es Alejandro Ávila, así que comenzamos. A continuación definiremos algunos términos para poder comprender la parte práctica de la regla de la cadena en derivadas trigonométricas. Como por ejemplo, ¿qué es una derivada? ¿Qué son derivadas por regla de la cadena? ¿Y qué son derivadas trigonométricas? Derivadas. La derivada es una función utilizada para medir la velocidad en la que cambia un valor en dicha función. También es considerada como el límite de rapidez en la que cambia un valor dentro de la función en cierto punto del plano cartesiano, o también llamado derivada de una función en un punto dado. A continuación mostramos una imagen en la cual se muestra cómo la derivada está plasmada en un plano cartesiano sobre una recta secante. Derivadas por regla de la cadena. Las derivadas por regla de la cadena es una función utilizada para la operación de dos o más funciones, teniendo en cuenta que se tendrá un orden lógico para poder operar dichas funciones y así tener el resultado deseado. También podemos decir que las funciones por regla de la cadena no es más que tener un orden para la operación de diferentes funciones. Aquí mostramos un ejemplo de una función operada por medio de la regla de la cadena. Derivadas trigonométricas. La derivación de las funciones trigonométricas es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica cambia respecto de una variable independiente, es decir, la derivada de la función. Las funciones trigonométricas más habituales son las funciones de seno, coseno y tangente. A continuación veremos las reglas básicas de derivación en funciones trigonométricas con respecto de x. Si tenemos la función del seno de x, su derivada será coseno de x. A continuación, si nosotros encontramos en una función un coseno de x, tenemos que saber que su derivada será menos seno de x. Si tenemos la función tangente de x, tenemos tres métodos para poder resolver su derivada. Sin embargo, con cuestiones de sencillez, utilizaremos la función
secante cuadrada de x, para no tener tantos problemas en la regla de la cadena. Si encontramos una función con una cotangente de x, decimos que su derivada será menos cosecante al cuadrado de x. En la función secante de x tenemos que su derivada será la misma secante de x, solo que se le multiplicará la tangente de x. Si encontramos una función cosecante de x, decimos que su derivada será la misma cosecante de x, solo que llevará un signo negativo. Aparte de, decimos que se multiplica con la cotangente. Reglas de derivación en funciones trigonométricas con respecto de una función. Por el lado izquierdo encontramos la función y por el lado derecho su derivada. Si nosotros tenemos una función en el cual aparece el seno de una función, decimos que su derivada será el cosecante de la función por la derivada de la función. Esto quiere decir que las funciones trigonométricas que encontraremos a continuación serán las mismas que en la diapositiva anterior. Lo que cambia y lo que varía será que ahora será de una función y le sacaremos la derivada de esa función para multiplicarla con toda la función. Si tenemos la función coseno de una función, miramos que la derivada del seno negativo de la función es constante. Sin embargo, tiene la peculiaridad que se le multiplica la derivada de dicha función. Si encontramos una función donde tenga una tangente de una función, decimos que su derivada será igual al secante al cuadrado de la función por la derivada de esa función para poder resolver dicha función. En la cotangente de la función teníamos que su derivada iba a ser el cosecante negativo cuadrado de la función y le multiplicaremos la derivada de dicha función. En la función de secante de una función, decimos que su derivada será igual a la misma de la diapositiva anterior. Tendremos el secante de la función, que es constante, por la tangente de la función. De igual forma, se multiplicará la derivada de esa misma función. En la función cosecante de una función, tenemos que su derivada será el cosecante negativo de la función por la cotangente de la función por la derivada de dicha función. En estas reglas podemos darnos cuenta que al agregar la derivada de la función a la derivada de la primera función, estamos siguiendo el orden de la regla de la cadena, y de esta manera operaremos de ahora en adelante en los ejemplos. Regla de la cadena. En cálculo, decimos que la regla de la cadena es una forma para la derivada de la composición de dos funciones. Tiene aplicaciones en el cálculo algebraico de derivadas cuando existe composiciones de funciones. Ejemplo número 1.
En un lado tenemos las funciones y en el otro lado sacaremos las derivadas individuales para que vean de dónde sale la derivada de esa función. Lo haremos paso por paso. En el primer ejemplo tenemos como función de x un seno de 3x. Miramos que si la función es trigonométrica y nos damos cuenta que sí, tenemos un seno. Verificamos que lo que está dentro del seno es una función, en este caso tenemos 3x, por lo tanto no es x, se dice que es una función. Recordando anteriormente las diapositivas, tenemos que la derivada individual de seno es coseno de una función por la derivada de una función. Entonces la función nos quedaría de esta forma. Función de la primera derivada, tenemos coseno de 3x por 3. ¿De dónde sale ese 3? Tenemos que tener un poco de teoría y recordar que si tenemos una constante por x, su derivada será la constante. Es decir, si lo ejemplificamos, en este caso tenemos 3x, que es el que está adentro del seno. Entonces podemos decir que se elimina la x y solo queda la constante. Y de ahí es donde sale ese 3. Y como su derivada individual dice que es el coseno por la derivada de la función, ahí estamos encontrando su derivada. Ordenamos un poco la función y nos quedará como resultado final 3 coseno de 3x, y ese es nuestro primer ejemplo de derivadas trigonométricas. Ejemplo número 2. Al igual que en el ejemplo anterior, evaluaremos la función completa y evaluaremos la derivada individual para seguir el orden de la regla de la cadena. Si tenemos la función seno de un medio de x, nos podemos dar cuenta que esta función consta de dos funciones. La primera sería seno, que por regla general sabemos que su derivada es coseno de la función, y le multiplicaremos la derivada de la función, en este caso un medio de x, que como ya sabemos la derivada de una constante será la misma constante, por lo que tendremos que la derivada de la función sería coseno de un medio de x por un medio. Ordenándolo un poco, tenemos que el resultado de la primera derivada de la función es coseno de un medio de x dividido 2. Ejemplo número 3. En este caso igual seguiremos el orden como lo hemos hecho en los dos ejemplos anteriores. En un lado tenemos la función y de otro lado tenemos sus derivadas individuales. En este caso tenemos una función del coseno de 5x al cuadrado. Si recordamos un poco y miramos diapositivas anteriormente, decimos que la derivada de un coseno de una función no es más que menos seno de la función por la derivada de la función. Podemos decir que su derivada en la función será 5x al cuadrado. Entonces tenemos, y recordando un poco los teoremas de x derivada, si nosotros tenemos una constante por x elevado a un exponente, se dice que la constante se quedará constante, el exponente de x se le restará 1 y la constante se bajará, haciendo en este caso
Ejemplificándolo, el 2, que es exponente, bajaría con el 5 a multiplicar. En este caso nos dará un 10. Y el exponente se restará 1. En este caso sería 1. Teniendo como resultado 10x. Entonces, teniendo estas dos derivadas individuales, podemos decir que la función de x derivada será menos seno de 5x al cuadrado por 10x. Ordenándolo un poco más, tenemos como resultado la función de x derivada, que será igual al menos 10x seno de 5x al cuadrado. Y este es nuestro ejemplo número 3 en cómo podemos encontrar sus derivadas individuales y pasarlas a una regla de la cadena. Ejemplo número 4. De igual manera evaluaremos la función completamente y evaluaremos la derivada individual de cada función. En este caso tenemos una función un poco más compleja, el seno cuadrado del coseno de 2x. Si vemos bien esta función, podemos darnos cuenta que consta de 4 pasos: el exponente que eleva a seno, seno mismo, el coseno y el 2x que multiplica a coseno. Recordando un poco los teoremas básicos de la derivación, sabemos que si una función está elevada a un exponente, el exponente pasará a multiplicar dicha función y se le restará 1 a ese exponente. En este caso nos quedaría como 2 seno de la función por la derivada de la función restante, que en este caso sería el seno del coseno de 2x. Sabemos que la derivada de el seno es coseno de la función por la derivada de la función. En este caso nos quedaría como función base 2 del seno del coseno de 2x por el coseno del coseno de x por el coseno de 2x primera derivada. Si simplificamos un poco esto, recordando un poco las diapositivas anteriores, sabemos que la derivada del coseno de una función es el seno negativo de esa función por la derivada de esa función. En este caso, la última función a derivar sería el 2x que multiplica al coseno de x. Y sabiendo que esta es una constante multiplicada por x, eliminamos la x multiplicándola por la constante. Ordenando un poco la función, nos quedaría que el resultado sería 4 por el seno del coseno de 2x por el coseno de 2x por el seno negativo de 2x. Gracias por ver este video y esperamos que haya sido de su agrado y le haya sido de utilidad. Y haya aprendido básicamente cómo resolver problemas de funciones de derivadas por el método de la regla de la cadena en funciones trigonométricas. Muchas gracias y que tenga buen día. Yo soy Gary Salazar y Oscar Ávila y nos despedimos diciéndoles gracias.